porque vamos a hacer un enlace hasta Suecia. Luego de una pausa vamos a tener la posibilidad, gracias a producción y a los tiempos del doctor Rodomiro Ortiz Ríos, con quien tuvimos la oportunidad de conversar. Él es biólogo de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, un grado de doctor que obtuvo en la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos, con una trayectoria profesional que la vamos a detallar en algunos segundos, porque nos vamos a ir, como digo, hasta Suecia para hablar sobre el agro peruano y su desarrollo sostenible. Tuvimos la oportunidad de conversar con el doctor hace 2 años, un poco más, a propósito de un premio importante que recibió en reconocimiento a su trayectoria profesional y a su trabajo de investigación. Y ahora vamos a hablar de su Perú, del agro peruano, la situación y el desarrollo sostenible, que forma parte de la preocupación que tenemos en BIS Televisión de mejorar las condiciones de vida de los hombres y mujeres del agro, y eso pasa por un tema de capacitación, de tecnificación y de otros apoyos a los que tiene derecho el hombre y la mujer del campo por parte del Estado. Todo ello lo vamos a tratar a continuación. Nos vamos hasta Suecia. Le damos primero la bienvenida al doctor Rodomiro Ortiz Ríos desde su patria, desde el Perú, desde Lima, Perú. Estamos transmitiendo desde Lima, Perú. Bienvenido, doctor Ortiz Ríos. ¿Cómo está? Buenos días, Néstor. Es un placer estar con ustedes y muchas gracias por la oportunidad de poder conversar y compartir algunas ideas con el país, ¿no? Y algunas reflexiones acerca de cómo se ve desde afuera aspectos importantes. En este caso, el día de hoy será la agricultura. En pocas palabras, doctor, ¿cómo ve a la distancia desde Suecia el tema agrario de nuestro país? Mira, o sea, en primer lugar, si uno busca las noticias internacionales, es muy poco lo que se ve. O sea, Perú no está en el mapa mundial de las noticias, excepto cuando sucede algún hecho de sangre o algo así anecdótico, ¿no? O sea, eso es lo primero que hay que ponernos en perspectiva. En segundo lugar, ya los peruanos que vivimos en el exterior y nos interesa lo que pasa con nuestro país, ¿no? Sí, por intermedio de las publicaciones y las redes sociales a las que tenemos acceso, más o menos mantenemos contacto con el Perú, ¿no? Lo más interesante en estos últimos meses o semanas ha sido, en primer lugar, la publicación reciente de la nueva ley agraria o la ley de las agroexportaciones, diría yo, así como, y justamente relacionado a esto, es la expectativa de que estas agroexportaciones sigan creciendo y contribuyendo al comercio, que el Perú busca llegar a, creo que este año, los 80.000 millones de dólares, ¿no? Y donde ciertamente la agricultura, particularmente de la costa del Perú, es la que contribuye a ese monto, ¿no? Y no tanto como la minería, pero sí significativamente. Que se ha dictado, en la que se señala, como usted indica, Rodomiro, la mayor atención de la ley al tema de la agroexportación y la poca o casi nada atención a los agricultores que se dedican a la producción de productos alimenticios. Las agroexportaciones también son productos alimenticios, pero de aquellos que alimentan a los peruanos hay poca atención. Entonces, en esta entrevista esperamos poder atender estas preocupaciones y Ujú. qué es lo que podría hacerse. Permítame también para nuestros televidentes, doctor Ortiz, señalar rápidamente su excelente currículum. En este momento usted se está desempeñando como profesor titular de genética y mejoramiento vegetal en la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas,
y, como hemos dicho, licenciado en Biología y maestría en Mejoramiento Vegetal y Estadística de su Universidad Nacional Agraria del Perú y un doctorado, como hemos señalado, también en Mejoramiento Vegetal y Genética por la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Ha trabajado en el Perú como investigador en su alma mater, en la Universidad Nacional Agraria de La Molina, en Nueva Jersey, Estados Unidos, en Nigeria, Dinamarca, India, Uganda, México y Siria. Toda una trayectoria por el mundo. En 1994 recibió el premio Rey Balduino por la investigación multidisciplinaria del equipo que trabajaba en el mejoramiento del plátano y el banano, en la que el doctor Ortiz fue tanto investigador práctico como líder del programa. En el 2010, la Escuela de Posgrado de la Universidad Agraria lo reconoció como exalumno destacado en fitomejoramiento debido a su investigación y docencia internacional. 2007, Premio OLAN a la innovación en seguridad alimentaria, y el 2022 recibió el Premio Vertebos, que nos motivó la entrevista en esos tiempos, en el 2021, instituido en el 1996 por Brita Yolop Stenstrom para promover la educación y la investigación en la cadena alimentaria por utilizar nuevos métodos científicos moleculares y ser impulsor del mejoramiento de cultivos de gran importancia para el suministro de alimentos en América, África y Europa. Tema que lo vamos a tratar. Es miembro de la Academia Africana de Ciencias, la Real Academia Sueca de Agricultura y Silvicultura y la Real Sociedad Fisiográfica de Lund. Excelente currículum, doctor, que nos permite además ya ingresar al tema del agro peruano y su desarrollo sostenible. Gracias por habernos proporcionado algunas imágenes que van a permitir graficar mejor para nuestros televidentes, doctor Ortiz, el tema que vamos a tratar y la preocupación que seguramente comparte con otros investigadores en el Perú sobre el desarrollo sostenible de la agricultura peruana. Empezamos entonces, doctor, si Claro. lo considera, con la visión de los cultivos alimenticios en el Perú y el mundo para empezar su exposición. Adelante, doctor. Sí, se basa en una exposición que hicimos el año pasado en una jornada de investigación e innovación agraria de Linía en la estación experimental del Baños del Inca en Cajamarca, ¿no? Entonces, pues, tenemos datos más o menos actualizados que se refieren al Perú, ¿no? ¿Cuál es son los cultivos? Esto nos da una idea de los cultivos más importantes que alimentan a la población humana mundial. Está el trigo, el arroz, la papa, el maíz, la yuca, el tomate, el plátano, el camote, las manzanas y leguminosas. Y en muchos de estos cultivos hay equipos internacionales que trabajan para mejorar su producción, porque son los cultivos que alimentan al mundo. Ahora, si vemos de esos cultivos cuántos son los que se usan en el Perú, o sea, yo creo que están todos ellos, pero la pregunta es cuántos de ellos son los que hacen que el Perú se haya convertido en un país agroexportador. Y ahí viene la respuesta, ¿no? Yo creo que ninguno de ellos. Todos son, inclusive algunos cultivos como el trigo y el maíz, en el que Perú es deficitario, o en algunos casos de algunos cultivos como la soja, en la que también se tiene que importar, ¿no? Para poder responder a la demanda nacional, ¿no? Eso es un poco para ponerlos en perspectiva, ¿no? O sea, Perú exporta, sí, pero también tiene un déficit de producción de granos que son los que alimentan fundamentalmente a la población, ya que son la principal fuente de calorías, proteínas. Ahora, Perú tiene una historia milenaria cuando viene la agricultura, ¿no? Es centro de origen y domesticación de la papa. Podemos discutir con México lo mismo para el maíz, o definitivamente, sin dudas, el centro de origen y domesticación del tomate, del ají. Dependiendo en la época en la que se domesticó, podríamos hablar de otros cultivos como la yuca, ¿no?
hay discrepancias siempre porque es difícil cultivar el cacao, ¿no? Pero tenemos varios cultivos de los que debemos ser orgullosos de que nuestros antepasados fueron capaces de domesticarlos, ¿no? Durante la colonia se introdujeron nuevos cultivos, ese es el encuentro de los dos mundos, donde los europeos, en particular los españoles, que fueron nuestros conquistadores de lo que hoy día se llama el Perú, ahí trajeron cultivos como el trigo, la cebada, la cebolla, que es tan importante hoy día para poder hacer ceviche, el limón también. Entonces tenemos un mestizaje cuando viene a la agricultura del Perú. No podemos decir que solamente de los cultivos nacionales, sino también introducidos. Y es lo mismo que sucede con cultivos de agroexportación. Si vemos los principales, que son arándanos, espárragos, los cítricos, son cultivos introducidos. Uno de los pocos que es un cultivo americano, y ahí podemos discutir con México también, no tanto el origen, yo creo que es mexicano, pero sí la diversidad y el sabor, la palta, ¿no? Entonces tenemos unos pocos cultivos nativos de exportación y un gran número, en volumen me refiero, no en diversidad, de cultivos de exportación que fueron introducidos y han logrado establecerse y permitir el desarrollo de esa agricultura en el Perú, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Ahora, este cuadro es importante y está bien que lo hayan traído a colación porque nos da una idea de cuál es el tamaño de las unidades agropecuarias, el número de productores que están teniendo esas extensiones, ¿no? Y su porcentaje, y cuál es el porcentaje de la superficie agrícola. Si vemos esos que tienen más de 100 hectáreas, que son los grandes agricultores, muchas veces inclusive compañías, ¿no? Ven la cantidad de la superficie agrícola que se tiene, ¿no? Es bastante alta, ¿no? Concentran el 77% de la superficie agrícola del país. Mientras que la gran proporción de los minifundistas, que podemos hablar de aquellos que están por debajo de las 5 hectáreas, estamos hablando de casi el 79-80%, ¿no? Esa es la realidad. O sea, somos un país en donde la gran concentración es en pocas manos y aún tenemos muchos minifundistas. Y lo que está entre ambos son los agricultores medianos y algunos un poco ya acercándose hacia los grandes, pero no tan grandes como los otros, ¿no? Entonces esa es la primera pregunta que uno tiene que hacerse, es cuando uno legisla, si es un parlamento que responde a las necesidades de un pueblo, porque esa es la democracia, ¿para quién legisla? ¿Legisla para el grupo que ya tiene una ventaja o legisla para aquellos que tienen que ser apoyados para que puedan superarse, ¿no? Esa es la primera reflexión desde afuera. Y viene un país como es Suecia, donde los aspectos de democracia, de inclusión, de participación son distintos a los que tenemos en nuestro país, ¿no? La siguiente. Y el otro es el acceso al sistema financiero, ¿no? Entonces tenemos muchos agricultores de esas 2.2 millones de unidades agropecuarias que se dedican a la subsistencia, ¿no? Y de ellos solamente 1 millón está articulado al mercado, de los cuales cerca de 370.000 tienen acceso al sistema financiero, mientras el resto de ese millón de que está articulado al mercado no lo tiene. Esos 370.000 dependen de una banca múltiple, las cajas municipales, las rurales, EDIPYME, financieras, cooperativos o agrobancos, mientras que el resto de los que tienen articulación al mercado, que ya es menos de la mitad, estamos hablando de organizaciones no gubernamentales, empresas, molinos, desmotadoras, comerciantes, los habilitadores intermediarios, es el que les proporciona el acceso al crédito cuando es necesario, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, aquí vemos un poco la evolución de un cultivo tan importante como es el maíz en el Perú. Y ahí vemos con datos de la FAO, que son básicamente recopilar las estadísticas nacionales y verificar, hacer una
chequeo en la base de datos, vemos cómo la productividad del maíz, o sea, en los 60 comienza a avanzar, se estanca por casi 2 décadas, y vuelve a subir al momento en el ajuste estructural y economía de libre mercado, ¿no? Entonces ahí viene la pregunta, o sea, ¿es el libre mercado la respuesta a esta economía o tenemos que buscar realmente las causas? Porque muchas veces las estadísticas frías como son pueden llevarnos a malas interpretaciones, ¿no? Entonces hay una serie de aspectos que uno debe tener en cuenta para explicar estos incrementos de productividad, ¿no? Y eso muchas veces es el desarrollo de no solamente políticas agrarias, acceso a la innovación, sino también a cómo los agricultores se organizan y acceden a sus insumos y obtienen los precios que les permite seguir avanzando, ¿no? Entonces, es más complicado que estas frías estadísticas lo muestran. Ahora, tenemos casos exitosos. Uno de ellos es el arroz, ¿no? El Perú tiene uno de los rendimientos nacionales más altos en el mundo cuando viene el arroz, como los ha tenido también con la caña de azúcar, ¿no? Es una combinación de ambientes adecuados, especialmente de alta radiación solar, de bajas precipitaciones, se trasplanta en campos irrigados, ¿no? Que es un sistema que sí consume mucha agua, pero también de uso a veces excesivo de insumos como son los fertilizantes sintéticos, ¿no? Entonces, ciertamente sí es de resaltar, ¿no? Esa alta productividad que tiene el país para producir arroz. Esta es una foto de Piura, pero también una reflexión. ¿Es sustentable o sostenible ese sistema de producción? ¿No? Es además un sistema de producción que disminuye las huellas de carbono, de que no afecta la emisión de gases de invernadero, que es parte del cambio climático. Esas son las preguntas que muchas veces no encontramos respuestas, o porque no hay investigación, o porque preferimos, si es que tenemos las respuestas, no ponerlas al fresco. Y lo otro, y ahí vemos en este cuadro varios de los cultivos más importantes, ¿no? Y ahí podemos resaltar, si vemos los 5 primeros, en términos de área, son el maíz, el café, el arroz, la papa y el plátano, ¿no? En producción total, también ahí vemos que los cultivos importantes están muchos, como la caña de azúcar, definitivamente, aunque eso es caña en biomasa, no en azúcar, esos 8 millones va a bajar un poco más, pero sí tenemos el plátano, el arroz en cáscara, ¿no? La papa, que es el cultivo quizás emblemático del país, ¿no? Y esos son todos los cultivos, o sea, que necesitan tener más dedicación de la investigación para lograr la innovación, ¿no? Y es ahí donde tenemos quizás uno de los problemas principales, porque si comenzamos a ver ya la columna del rendimiento, esa columna del rendimiento comparada con la última columna, ¿no? La antepenúltima con la última, vean la brecha de rendimiento de muchos de estos cultivos, incluyendo cultivos originarios como es la papa, ¿no? Donde el Perú y su rendimiento, esas son estadísticas hasta el año 2007, pero ah, las estadísticas casi no han variado mucho. Se nota que hay una promedio muy por debajo del potencial, ¿no? Que el caso de arroz es distinto, como también lo muestran acá, ¿no? O sea, y eso es interesante de analizar el porqué, o lo mismo con la caña de azúcar. Tanto el arroz como la caña de azúcar son cultivos asiáticos introducidos en la época de la colonia al Perú, ¿ya? Entonces eso es parte de lo que tenemos que entender por qué esas cosas ocurren, ¿no? Y lo otro, si ya vemos en la evolución hasta el 2020, vemos algunas tendencias lineales, otras que no, que varían, u otras que fluctúan, ¿no? El caso de la caña de azúcar en producción agrícola, ¿no? O sea, ha habido algo de fluctuación. El caso de las raíces y tubérculos, que es básicamente la contribución de la papa y en menor medida la yuca, hay una tendencia al alza. O tenemos los cereales, donde el maíz, en menor medida el trigo, la cebada también contribuyen. O las legumbres, donde tenemos básicamente los frijoles.
o las hortalizas, donde ahí juega un papel importante el tomate, ¿no? Entonces, hay tendencias que sí muestran que ha habido logros. Habría que estudiar más si esos logros se deben a innovación en base a investigación, se deben a sistemas de políticas agrarias, como es el caso de la agroexportación, o otras causas, porque si podemos entender las causas, podemos entonces favorecer políticas que podrían y legislaciones que podrían permitir el surgimiento del agro hacia niveles de productividad mayor. Y hay muchas publicaciones, ¿no? Por ejemplo, hay una del Banco Mundial que es un buen balance de cómo puede haber oportunidades para aumentar la productividad y mejorar la competitividad del sector. Una visión quizás más distinta, que es un documento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, juntamente con la Unión Europea y el CIRAT, que habla más de tratar de catalizar una transformación sostenible e inclusiva de los sistemas alimentarios, ¿no? O sea, son visiones, no diría contradictorias, yo diría más bien complementarias, en la que justamente, o sea, debemos aprender a ser críticos en la lectura y extraer lo mejor y buscar la síntesis, ¿no? Porque con esa síntesis podemos seguir avanzando. ¿M? Y los subsectores agrícolas, bueno, esto está en inglés, pero podemos explicarlas. En el Perú tenemos, como les decía, y ya lo hemos visto con los números, pero si los podemos hablar, tenemos una agricultura moderna que está en la costa, ¿no? Una tradicional, que es la de los pequeños agricultores, que les decía, son más o menos los que tienen menos de 5 hectáreas y se concentran fundamentalmente en zonas marginales, particularmente en la sierra, en las alturas. Tenemos agricultores que buscan los mercados internos de producción, que están también en las zonas andinas y en las zonas amazónicas, y los de subsistencia, que son muy pocas familias que están en pobreza extrema, ¿no? Eso sí son, y si ven ahí los cultivos, esa agricultura moderna es la agricultura de exportación. Está el espárrago, el páprica, los cítricos, las alcachofas, los mangos, el palto. También se exportan algunos carnes, ¿no? Mientras que la tradicional son de los cultivos que permiten alimentar, ¿no? El arroz, el maíz, la caña para el azúcar, el café, que también se exporta, la papa y algunos animales, ¿no? Y el mismo algodón está en la agricultura tradicional, aunque ese es más para la fibra, ¿no? Y en el mercado de producción interna tenemos varios, ¿no? Que son los que dan un poco la diversidad de nuestras dietas y que también es la que celebran los restaurantes con los chefs famosos que nos llenan de orgullo cuando ganan los premios internacionales, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que estos cultivos de exportación tienen la tecnología moderna, ¿no? Que la han importado muchas veces en vez de haberla desarrollado o haber estimulado su desarrollo con los profesionales peruanos y científicos peruanos. En el caso de la agricultura tradicional es donde se notan a veces, la excepción es el arroz o la caña, esos falta de una tecnología apropiada que justamente por esa falta no se incrementa la productividad y tiene mucha dependencia en los intermediarios, tanto para crédito para los insumos como para también comercializar sus cosechas, ¿no? En estos mercados internos tienen mucha dependencia de cualquier apoyo que puedan tener el gobierno para el acceso a tecnología, ¿no? Y estos que están en extrema pobreza, que son los agricultores de subsistencia, ellos muchas veces son los que dependen de otras actividades y no se dedican mucho a la agricultura porque justamente tienen ese problema de estar en esa situación de extrema pobreza por tener una agricultura muy débil o muy frágil, ¿no? Ahora, aquí está lo que nos hace quizás sentirnos con orgullo cuando hablamos de la gran producción agroexportadora de Perú, ¿no? Tienen una serie, fundamentalmente son cultivos hortícolas, ¿no? Ven varias frutas y varios otros productos que ya no son frutales, sino son cereales como la quinoa, ¿no? Algunos tipos de maíz, especialmente el maíz choclo, el maíz morado, ¿no? Pero todos ellos son cultivos que son interesantes,
que muestran la gran diversidad que hay en el país, no solamente para el consumo interno, sino también para satisfacer demandas internacionales, ¿no? Siguiente, por favor. Acá hay un poco más y ahí se muestra en el mapa del país cómo se distribuyen estos cultivos, ¿no? Tanto en la costa, que es el gran sector de agroexportación, pero sí también hay en las partes de la sierra, inclusive la Amazonía, ¿no? Entonces tenemos una serie de cultivos que son interesantes, que muchas veces los consumimos. Hay otros que los consumimos muy poco, ¿no? O estamos aprendiendo a consumirlos más, el caso de los arándanos, ¿no? O antes había sido el caso de los espárragos. Siguiente. Y aquí muestra la evolución, ¿no? Y aquí podemos hablar, sí, que ha habido políticas agrarias destinadas a promocionar las exportaciones, eso sin lugar a dudas. Muchas veces incentivando la inversión en función de créditos tributarios o sistemas especiales laborales, ¿no? Y la pregunta es, ¿eso ya se hizo? ¿Cambió un poco el sistema el año 2020 durante el gobierno de transición y acaba de aprobarse un sistema que vuelve a restablecer una serie de beneficios a este tipo de agricultura? Entonces, la pregunta es, ¿esa es la prioridad para el país? Un país en la que tiene el triste récord de estar entre los que tienen el mayor déficit de seguridad alimentaria y nutricional en el continente, en el que hay todavía cerca de un 30% de su población que vive en pobreza. Entonces es ahí donde la discusión, y esa es parte de la reflexión quizás desde afuera, es cuál es la prioridad del país, ¿no? Desarrollar un sector que ya se ha beneficiado y que con estos beneficios seguirá beneficiándose más, o debe darse la importancia a los sectores que han estado más marginados. O sea, y es ahí donde la pregunta es el proyecto de país que queremos tener, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ciertamente, el país tiene la posición privilegiada de ser el principal exportador de arándanos, quinoa, espárragos frescos y uvas frescas. Es el segundo en paltas después de México y nueces de Brasil. Tercero de mango congelado y mandarina Wilkins. Cuarto de mangos frescos. Quinto de jengibre y aceite de palma. Y décimo de arvejas y fresas congeladas, ¿no? De acuerdo, y esta es una publicación interesante, no es una publicación de Perú, sino lo extraje, ahí ven la publicación de una publicación de Chile justamente que se preguntaba, y esa es la competencia que se tiene, ¿no? ¿En qué momento Perú va a superar a Chile como país agroexportador, ¿no? Entonces, como les digo, la agricultura de la costa, sin lugar a dudas, alta tecnificación, porque tiene un mercado internacional al que tiene que satisfacer con muchas demandas, no solamente la calidad, sino también de la forma como se produce. Cada vez más el consumidor, particularmente el europeo, no le interesa solamente consumir de alta calidad, sino también quiere saber de que ha habido una producción que no afecta ni al ambiente ni al trabajador que lo produce, ¿no? Entonces, se tiene una serie de condiciones, requerimientos, ¿no? Podemos acordarnos que en el año de la quinoa hubo una exportación de la costa del Perú de quinoa que había sido afectada por el uso indebido de agroquímicos, y cuando llegó al puerto de Rotterdam, antes de entrar inclusive al puerto de Rotterdam, cuando fueron los inspectores a chequear lo que estaban trayendo, les dijeron que esos barcos no van a dejar la quinoa en el puerto de Rotterdam, así que se da media vuelta y tuvieron que botar todo el cargamento en el mar abierto, ¿no? No, espero que no se hayan muerto muchos peces por consumir esa quinoa que estaba afectada por el uso indebido de agroquímicos. Y lo otro es el valor, y eso es lo que le gusta al Ministerio de Economía y Finanzas y a muchos de los economistas que piensan que el desarrollo es en base a esas cifras y no en base a un desarrollo humano, ¿no? Entonces, ciertamente, eso no hay duda. Esa agricultura ha incrementado el valor agrícola por trabajador en dólares constantes del 2020, ¿no? Entonces, eso sí hay que aceptarlo. La pregunta es, ¿eso ha beneficiado al desarrollo del país? ¿Ha beneficiado a un sector? ¿Ha beneficiado a esos trabajadores que
Si nos acordamos del año 2020, protestaron por toda la costa del Perú y eso fue lo que obligó a cambiar el sistema que estaba vigente hasta entonces, que beneficiaba a este tipo de agricultura, ¿no? Un poco más aquí tenemos de nuevo el mapa del Perú. Esto sí ya elaborado por el Perú. Y ahí vemos, o sea, las regiones que tienen ya específicas tipos de cultivos, ¿no? Eh, que, por ejemplo, destaca en Ica definitivamente la uva y los espárragos. Si nos vamos más hacia el norte, la Libertad con grandes extensiones y lo mismo la Malleca de arándanos, de paltos, ¿no? Podemos irnos ya a zonas de sierra, ¿no? Como son, por ejemplo, las alcachofas de Arequipa, o podemos tener Puno, que produce quinoa y papa, ¿no? Entonces esos son justamente los, lo que nos hace sentir orgullosos de la capacidad exportadora del país. Ahora, ¿alguien se ha puesto a pensar cómo se han beneficiado los agricultores? La siguiente, por favor. Y aquí vemos la otra parte de la moneda, la otra cara de la moneda, perdón, ¿no? Aquí tenemos la seguridad alimentaria en el Perú en kilocalorías per cápita, las estadísticas hasta 2008, las podemos actualizar, no creo que sean significativamente distintas. Vemos que hay un problema de seguridad alimentaria en algunas zonas, tanto en la sierra como en la selva, ¿no? Y si vemos también entre poblaciones rurales y urbanas, ¿no? Especialmente en déficit calórico. ¿Eh? Entonces, es algo que nos debe que llevar a pensar, o sea, una política agraria es para beneficiar a los exportadores o para beneficiar a la seguridad alimentaria y nutricional del país. ¿No? Es una pregunta que yo no he escuchado esa discusión en el Parlamento. Cuando aprueban leyes, no sé si lo toman en cuenta y se olvidan de que ellos están en ese Parlamento porque fueron elegidos por el voto de los que ellos tienen que responder, ¿no? Y aquí tenemos la vulnerabilidad en la seguridad alimentaria. Y ahí pueden ver en los colores o con las cifras, especialmente con esas flechas, vemos que mucha de esa inseguridad alimentaria es claramente en las zonas de sierra. Lima no es la que tiene menos vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, ¿no? Seguida por la mayoría de los departamentos de la costa, ¿no? Hay regiones críticas donde es muy alta, como es, por ejemplo, Puno, Huancavelica, Huánuco, el mismo Amazonas, ¿no? Seguido por otros como son Loreto, Pasco, Ayacucho, Apurímac y el mismo Cusco y Cajamarca. Entonces, esos no son datos que yo los he inventado, son datos que vienen del mapa de vulnerabilidad del propio gobierno del Perú. O sea, esos son los datos. ¿Hemos mejorado? ¿Lo hemos cambiado? Esas son preguntas a las que es difícil encontrarles respuestas. ¿Mm? Y aquí tenemos el índice global del hambre, que es una publicación mundial, y ahí vemos justamente que eso sigue siendo un gran problema grave en la mayoría de la sierra del Perú y parte también de la selva, especialmente en Loreto y Ucayali, ¿no? Y ahí, o sea, Purímac, Huancavelica, Ayacucho, Loreto, Huánuco, Puno, ¿no? Son los departamentos o regiones en donde esta inseguridad alimentaria o el nivel del hambre, ¿no? Es más alto. Y como le decía, o sea, el índice global del hambre de 2024 muestra que se ha estancado, no hay progreso, ¿no? En combatir algo que es parte de los objetivos de desarrollo sostenible, que era hambre cero, ¿no? Que es el número 2. O sea, cómo ha avanzado Perú. Eso es justamente lo que parece que ha avanzado muy poco. Y es ahí donde, que eso aquí lo saqué del periódico, del octubre del año pasado. El Perú hoy día es el país con mayor inseguridad alimentaria en América del Sur. ¿Mm? Cerca del 52% de la población peruana enfrenta inseguridad alimentaria y eso es estadística de la FAO, o sea, no es alguien que
de la oposición. No, no, eso son los... Y la FAO lo que hace es recopilar estadísticas nacionales. O sea, la principal insumo para esa estadística de la FAO es el propio gobierno del Perú. ¿Mm? Y eso, si quieren ver un número en la población, estamos hablando cerca de 17 millones de compatriotas que tienen inseguridad alimentaria. ¿Mm? Por otro lado, y no podemos dejar de pensar, que la agricultura, ¿no? También contribuye bastante al cambio climático, porque la emisión de gases de efecto invernadero en el Perú, la agricultura contribuye cerca del 19%, y también, especialmente ahora que siempre hay interés en hacer agricultura en la selva, también la deforestación y la migración contribuyen más que la propia agricultura. Entonces es ahí donde justamente en una agenda de desarrollo agrícola del Perú, con una visión territorial, porque no podemos pensar que lo que es lo mejor para una región va a ser también igual para la otra, con una necesidad de tener un enfoque de participación de los actores de esas cadenas de producción y de valor. O sea, tenemos que pensar en cómo revertir este tipo de efectos que son nocivos y que son propios de la agricultura, no lo podemos negar, pero podemos mitigarlos, podemos cambiarlos, podemos dar incentivos para que las cosas se hagan mejor, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que la agricultura del Perú, porque somos aún deficitarios, por eso tenemos que importar, es cerca de 2/3 del suministro nacional de alimentos. Y solamente un tercio de esas tierras tienen acceso a irrigación, principalmente en la costa. El 66 va a depender de las lluvias, es la agricultura de secano, ¿no? Ha habido el cambio climático, debido al cambio climático, impactos en la productividad agrícola, porque aumenta la sequía en la sierra. Cada vez vemos que se derriten los glaciales, ¿no? Vayan al Callejón de Huaylas y comparen lo que pueden tomar a ustedes ahora de fotos con fotos históricas y van a ver los cambios, o sea, son notorios. Hay un aumento de temperatura, lo que para resultar en una mayor evaporación del agua almacenada. Y hay cambios regionales de precipitación, temperatura y fenómenos extremos, incluyendo inundaciones, sequías y tormentas. Entonces, ¿cuál es la acción inmediata? Adaptar o cambiar los cultivos para enfrentar el estrés hídrico y el aumento de la temperatura. ¿Lo estamos haciendo? Hay una política, y yo diría, ¿verdad? Debería de ser justamente esa parte de la discusión en el Parlamento, proyectos nacionales en el que podamos discutir cómo nos vamos a adaptar, porque vamos a tener que seguir comiendo y vamos a depender de la agricultura del país para comer, ¿no? O sea, porque cada vez depender de importaciones va a ser un problema. Ya lo hemos visto cuando hay conflictos internacionales, inclusive lejos de nosotros, como es la guerra de Rusia y Ucrania, cómo afectó fertilizantes y la importación de granos, ¿no? O el 2008 cuando hubo también la crisis de los precios. Entonces tenemos que tener políticas que lleven a poder tener soberanía y seguridad alimentaria. Si no, vamos a estar justamente afectados cada vez que haya problemas exógenos que es posible que se exacerben más que disminuyan. La siguiente, ¿no? Entonces, si vemos un mapa, ¿cuáles son las zonas más propensas a seguir en el Perú? Toda la zona de agroexportación y partes de la sierra. O sea, y ahí están inclusive las grandes obras de irrigación, ¿no? ¿Y por qué son? Porque si uno ve la clasificación de las zonas de climas del mundo, toda la costa del Perú es considerada desierto. Entonces, tenemos cerca de 50 valles que tienen ríos que básicamente gran parte del año están secos y se llenan y cuando hay las lluvias de la sierra y por ahí bajan al Océano Pacífico y algunos logran almacenar esa agua en pozos para seguir con la producción de alimentos más adelante durante el año, ¿no? Entonces, pero ese gran problema, o sea, tenemos grandes zonas propensas de sequía y no sé si existe en el Ministerio de Agricultura o a nivel del gobierno regional o inclusive del gobierno nacional en otros sectores una visión de cómo manejar la sequía que puede ser exacerbada por el cambio climático. Y lo otro es la temperatura, y ahí vemos nuevamente
¿no? Que va a haber aumento de temperatura y sabemos que la temperatura si aumenta va a afectar el rendimiento de muchos cultivos o su desplazamiento, ¿no? De las zonas donde están a zonas que sean un poco más benignas para su producción. ¿Mm? Entonces, un poco esa es la Excelente, visión, excelente la ¿no? explicación del análisis y la evaluación de la situación, doctor, con el agradecimiento en nombre de nuestros televidentes. Nos queda para algunas reflexiones suyas. Eh, Ujú, el tema de la megadiversidad, que es conocida en el mundo ujú. de nuestro país, el cambio climático y la seguridad alimentaria, con el panorama que ha mostrado. ¿Cuáles pueden ser las recomendaciones en estos tres escenarios que tienen que ver con los productores agrarios de nuestro país, doctor? Quizás con los años uno aprende, y una de las cosas que he aprendido es que no hacer recomendaciones, sino dar opciones Ujú, y, correcto, y facilitar correcto. diálogos entre los actores, en este caso de la cadena productiva y del valor en la agricultura, que yo creo que es lo que falta en el país. Y cuando yo me refiero a diálogo, no es ponerse frente a frente con una mesa entre ambos lados, que es lo que a veces cuando estoy conectado con la televisión y veo las comisiones del Parlamento. Debe haber una relación más horizontal, sin barreras, como pueden ser esas mesas, ¿no? Y eso es lo que hemos estado trabajando en los últimos 3 años con la Unión Europea, en lo que llamamos eh, los laboratorios de ciencia y política, donde con evidencias se discuten opciones entre los distintos actores, desde que toman las decisiones hasta son los productores y consumidores, para ver, ¿no? Cuál es lo que se llama en inglés, en cada una de esas opciones que pueden ser políticas, los trade-off o los pros y cons, ¿no? Entonces es un poco lo que yo diría debería establecerse en el país. No esas mesas de diálogo en lo que yo te digo lo que vas a tener que hacer, sino realmente un sistema en lo que con evidencias, pues decimos, son laboratorios de ciencia y política, y en lo que los actores, con el apoyo, en este caso de académicos, que como traen las evidencias, permitan desarrollar una discusión, un diálogo que nos lleve a analizar las varias políticas y por consensuar cuáles son aquellas que nos van a permitir avanzar, ¿no? Sabiendo que no todo el tiempo va a haber posiciones en que todos van a ganar, sino que va a haber a veces ganadores y perdedores, pero en ese análisis nos puede llevar a determinar que ciertamente a pesar de esos ganadores y perdedores, el que se beneficia en el largo plazo es el país. Y en el caso del país no me refiero a un aspecto físico, territorial, sino me refiero a sus ciudadanos. De sugerencias, más que de recomendaciones, totalmente de acuerdo. Está el tema de los agricultores, de los productos alimenticios que consumen los peruanos, doctor, Ujú, y que tiene que ver con los productores, sobre todo del área andina, y voy a referirme a un caso puntual que es el de los productores de papa. La ujú, información que se maneja anualmente es que los precios que se paga al productor que está en el campo es de 60 centavos el kilo de papa. La ujú, experiencia internacional, qué se puede hacer en ese escenario que va más allá de su área que es de investigación, pero ujú. que seguramente por su trabajo profesional puede hacer algunos alcances de cómo superar esta situación que mantiene en la pobreza extrema a Ujú. los productores. Mira, hay experiencias y yo te voy a compartir una por varios motivos. Es parte de estos trabajos que he tenido internacionalmente. En una época fui director en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo en México. Y ahí muchas veces en horas matutinas, porque convivíamos en el mismo campus
el Batán, cerca de la ciudad de Texcoco, con Norman Burlock. Para los que no lo conocen, Norman Burlock ganó en 1970 el Premio Nobel de la Paz y es el único premio Nobel dado a alguien que se dedicaba a la investigación agrícola por haber salvado el mayor número de vidas en la historia de la humanidad, de acuerdo al Comité Nobel de ese año. Y creo que no ha cambiado aún ese récord, ¿no? Y eso es lo que se llamó la Revolución Verde. Hay muchos que son fanáticos, entusiastas de la Revolución Verde, pero se olvidan cuáles fueron los elementos. No solamente fue la tecnología, el uso de la genética para desarrollar los famosos trigos, y que ese fue el trabajo de Burlock, o el trabajo de Bichel y otros en el arroz semienano de fotoperiodo insensitivo, ¿no? Y de alto rendimiento. Sino también hice la parte justamente que siempre hacía hincapié Burlock y conversábamos cuando tocaba coincidir en el desayuno, ya que ambos vivíamos sin nuestras familias en los días en México, ¿no? Y conversábamos y hay muchas cosas que uno aprende conversando es por qué hasta el día de hoy los países de Asia del Sur, como son Pakistán, y después se dividió entre Pakistán y Bangladesh y la India, tienen una política de que no ha habido una hambruna, como a veces sí vemos en otros países, particularmente en la África debajo del Sahara, es porque desde la época de la Revolución Verde, cuando se volvieron autosuficientes en la producción de estos dos cultivos que son básicos para su canasta familiar, desarrollaron primero políticas, básicamente de subsidio, para insumos, ¿no? Que les permite al agricultor, además de tener acceso al crédito, poder tener insumos en los que ellos pueden producir con alta tecnología estos cultivos. Y al mismo tiempo, el gobierno les garantiza un precio. ¿Y por qué? Porque son los dos cultivos que le permite al habitante del sur del Asia tener su seguridad alimentaria. Y si mejora a través de la biofortificación la calidad nutricional, tiene un plus, ¿no? Entonces esos son, y a medida que ha ido avanzando, esos campos que eran de arroz y trigo se han ido diversificando con productos hortícolas, con introducción de maíz también, con animales, y ahí uno va a la zona del Punjab, en el la parte occidental de la India, en la parte oriental de Pakistán, y ahí veo que agricultores que son minifundistas, pero que tienen un estándar de vida mucho más elevado que otros en la zona, justamente por una política agraria que ya lleva casi 60 años y no la van a modificar, ¿no? O sea, países que estaban en hambruna, Ujú, ¿no? Que ujú. se transformaron, sí, por innovación, pero también por políticas agrarias, que hubo problemas ciertamente, que a veces los ecologistas, especialmente los ambientalistas, los activistas, hablan de que ha habido un costo ambiental. Y siempre cuando conversábamos con Norman Burlock me decía, lo que se olvidan es que yo lo primero que estudié fue ser forestal. Entonces, a cambio del aumento de la productividad, pudimos mantener los bosques, porque si no hubiéramos mantenido, si no hubiéramos sido capaces de aumentar la productividad de algunos cultivos, hubiéramos tenido que acabar con Sí, los bosques para poder tener más área para sembrar y alimentar al mundo. Entonces, hay una serie de, y nuevamente, se ha estudiado mucho la Revolución Verde, hay que aprender lo positivo, también hay que ser crítico con lo negativo y en base a eso desarrollar políticas. Y en este caso, o sea, la India y Pakistán tienen claramente en sus políticas, ¿no? Incentivos, que facilitan el acceso a créditos e insumos, así como a que al momento de la cosecha no pase lo que me está explicando de la papa. Yo sé que algunos críticos me dicen, no, pero si hay mucho suicidio en la India porque los precios también fluctúan, sí, pero no, no son los agricultores de arroz y de papa. Son algunas veces, como pasa en el caso del Perú, que no se suicidan y eso es una ventaja, pero en el caso de la India sí se suicidan, porque los cultivos, me tocó cuando viví en la India, el primer año que llegué hubo la famosa crisis del precio de la cebolla, ¿no? O sea, así como en la papa, cuando hay un año bueno, todo el mundo siembra la papa más, porque piensa que van a repetir el precio, lo mismo pasó con la cebolla, y lo que sucede con el minifundista en la India es de que busca créditos, ¿no? Y da como contrapartida o como garantía su pequeño fundito. Pero lo que sucede es que si tiene una deuda, va a perder la propiedad y va a dejar afectada a su familia.
pero si, y normalmente el que le da el crédito es el que, el que les da los insumos, y esos insumos son los agroquímicos. Y muchos de estos agricultores, cuando ven que va a tener un año malo y el precio lo va a quebrar o va a obligar a perder su terreno, su fundo, su fundito, decide suicidarse, porque como no hay, no se heredan las deudas, por lo menos, o sea, su familia se va a quedar con el fondo para sobrevivir, ¿no? Pero eso sucede justamente en los cultivos que no están protegidos. Pero los cultivos que están protegidos, como son el arroz y el trigo, no tiene ningún agricultor que comete suicidio. La reflexión y las referencias para un tema que tiene que ver con los productores y su situación económica. En esa línea de comentario, ¿qué información tiene a la distancia? Usted está en Suecia y el Perú. ¿Qué información tiene y qué comentarios sobre la nueva ley agraria que está vigente en nuestro país, doctor? Como no he estudiado la ley, o sea, lo que tengo son comentarios de haber leído comentarios o haber escuchado, por ejemplo, una entrevista que ustedes realizaron recientemente al exministro de Agricultura y compañero de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, como es Andrés Alencastre. Yo creo que dio una buena visión, o sea, es una ley que sí tiene un gran favorecido, que es el agroexportador. La pregunta es, la ley del desarrollo agrario del país tiene que seguir enfocándose a beneficiar a los que ya se beneficiaron, o debería haber habido una ley que fuese mucho más amplia y beneficiase a otros agricultores, especialmente aquellos que es básicamente la agricultura familiar, que son los que alimentan al país, ¿no? O sea, la agricultura de exportación genera ingresos, produce trabajo, y van a decir, sí, se tiene trabajo, se tiene ingresos, se puede consumir más. Yo no tengo ninguna duda, eso es algo obvio, pero para consumir hay que también producir. Y esos que producen esos cultivos de exportación no consumen esos cultivos de exportación, siguen consumiendo los cultivos principales de pan llevar, ¿no? Muchos cereales, la papa, las leguminosas, algunos frutales como el plátano. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se incentiva y se le da beneficios también a esos agricultores? Esa sería mi reflexión desde afuera. No sé Correcto. si estoy equivocado o no, pero para mí legislar significa responder a las necesidades de un pueblo, que es el que vota, elige a sus representantes. Y es donde viene el problema de la representación, ¿no? Esa Claro. famosa frase, no me representas, es Ujú, justamente porque yo creo que hay un divorcio entre los que son elegidos y sus electores. Y no hay ujú. una identificación porque se sienten esos electores traicionados por programas que responden a otros intereses y no al del que los llevó con el voto a representarlos. Totalmente de acuerdo. Y en esa línea, doctor Rodomiro, ¿cuál es el comentario de los retos que van a asumir los nuevos gobernantes, el gobierno nacional, los senadores, diputados, parlamentarios andinos a partir del Ujú. 2026, con la visión desde Suecia? Es una pregunta, es algo que entusiasme ver las alternativas, las propuestas que existen. O sea, hay 39 distintas propuestas que ya es algo espectacular. Nunca ha habido, creo que ningún país del mundo que tenga 39 distintas propuestas. Vamos a ver si son propuestas reales o son solamente el resultado de los que quieren aprovechar y llegar a tener una participación política que les dé beneficios, ya sea directamente por ser político con un sueldo de los que pagamos impuestos en el país, porque a pesar que yo en Suecia sí pago impuestos en el Perú de algunas propiedades e inversiones que tengo, ¿no? Así como de los que llegan para representar intereses, desde los que se dedican a actividades legales, como es la agroexportación, o los que son informales o se dedican a actividades ilegales, que también parece que tienen representantes en el Congreso. Entonces, para mí, o sea, yo sé que es una verdad de perogrullo, hay que votar mejor, pero el problema es que hay que identificar por quién votar y lo que veo
en la oferta, no es muy halagueña. Lo que veo es más la pelea típica de los politiqueros que, o sea, se insultan, se descalifican, en vez de pensar en promover una visión distinta del país, venir con una propuesta que sea producto de un buen análisis con evidencias sólidas y que permita en base a eso buscar consensos para lograr tener una visión de país, no de 5 años, sino una visión de país de largo alcance, en el que sabemos que alternándose en el poder vamos a poder llegar adelante, ¿no? Los países nórdicos, Suecia entre ellos, desarrollaron el estado de bienestar no de la noche a la mañana, demoró varios años, pero fue producto de consensar entre sus habitantes y sus representantes políticos una visión de estado de bienestar, de igualdad, de participación, y cuando hablo de igualdad también con una perspectiva de género que ha permitido que esos países tengan el desarrollo humano más alto medido por cualquier indicador, ¿no? Y no solamente por el per cápita, que es interesante, pero no es suficiente, ¿no? Y por eso que también, como se tienen otras medidas de calidad de vida, siempre terminan en el ranking, si no en el primero, entre los 5 primeros, la mayoría de los países nórdicos del índice de felicidad. Entonces, eso es lo que nos falta, eso es lo que yo he aprendido viviendo en los 90 en Dinamarca y viviendo y alternándome ya en los últimos años, en los sí paso tiempos largos también en el Perú para mantenerme, ahora que ya se aproximan los cuarteles de invierno, como tiene que retirarse en el terruño, ¿no? Correcto, y lo cierto es que esperemos que el 2026, como bien usted lo señala también, doctor, sea un punto de quiebre de una manera diferente de administrar el Estado y los subgobiernos, los gobiernos regionales y municipales, y que tenga al sector agrario como una de las prioridades de atención para el desarrollo humano, que coincidimos totalmente, y si es con justicia social, mucho mejor. Vamos a estar atentos a lo que ocurra con estos 38, 40 candidatos, para pedirle su opinión en lo que se refiere al el tema del desarrollo del agro peruano y ese desarrollo sostenible al que tienen derecho. Y le vamos a pedir seguramente en algún momento su comentario desde, desde Suecia. Me dice producción que le haga la pregunta, se la voy a hacer, doctor. ¿Usted está Ujú. exactamente en qué ciudad? No está en Estocolmo, está en qué ciudad No, de yo vivo en el Suecia, sur de y qué Suecia, referencia y relación tiene con los y peruanos. claro, con los peruanos lamentablemente no mucha, lo hago por eso es que viajo y paso ahora la mitad, un poco más de la mitad a veces de mi tiempo en el Perú, pero en idas y vueltas, ¿no? Porque todavía tengo algunas obligaciones Académico. académicas y familiares que atender, ¿no? En Europa. Y lo otro es que en el caso mío vivo en un villorrio que se llama Loma, Lomma, ¿no? Cerca de la ciudad de Malmö. Malmö es la tercera ciudad más grande de Suecia. Está frente a Copenhague, los separa el estrecho de Öresund, en el que han construido un puente. Y para los peruanos les trae la memoria Malmö, especialmente si les gusta el fútbol, porque el ídolo máximo del fútbol sueco, Zlatan Ibrahimovic, comenzó su carrera futbolística en el Malmö Fútbol Club, donde también hay una ligación con el Perú, porque hayan jugado dos jugadores de la selección nacional como son Yotun y Sergio Peña, ¿no? Entonces es un poco el lugar donde vivo, estamos a 15 minutos por carro de esta ciudad de Malmö, que en algún tiempo fue danesa, pero después, producto de las guerras entre los nórdicos, estamos hablando ya de varios cientos de años atrás, se convirtió en una ciudad sueca. ¿Mm? De acuerdo, de acuerdo. Esta referencia del fútbol está ligado a Suecia, ¿no? Con López, que es Ujú. el último de Claro, los... claro, López no juega acá en Suecia, sino al otro lado del Öresund, él juega en Dinamarca. No hasta Ajá, ahora, él sí está en ajá. Dinamarca
y jueguen el campeonato Y local dejó en la huella, Dinamarca. Entonces hay entonces ha tres jugadores sido, de la selección peruana actual que tienen un pasado nórdico en su ajá, carrera profesional. y eso significa que quien ha dejado más huella en Suecia es Yotun, ¿no? Claro, desde el punto de vista Yotun, Peña, que salió de Suecia para irse a jugar a Grecia, fue después de que tuvo un problema de ser suspendida su licencia de conducir por tener una, conducta no adecuada de acuerdo a la legislación vigente en este país. Correcto. ¿Y usted hincha de qué equipo es, doctora? En el Del Perú. único grande que existe en el Perú, Universitario de Deportes, Le está dando el el más gusto campeón. a parte de la producción de que son hinchas de la U. Gracias, doctor. Gracias y estamos en comunicación. Gracias por su aporte, por sus conocimientos y sus recomendaciones con respecto a cómo mejorar las condiciones del agro peruano, en la que el actor principal son los productores, los hombres y mujeres del agro de nuestro país. Gracias, doctor. Si hubiera algún comentario final, adelante, por favor. No, agradecerle nomás a ustedes la oportunidad, es un placer siempre conversar, ¿no? Especialmente si no me toca estar en el país, como le digo, cada vez me he tratado de reinsertar en los últimos 3 años en lo que paso significativa parte de mi tiempo en el país, pero también por otros motivos y obligaciones académicas y familiares, también vengo a Europa, ¿no? Como en este caso que me llamaron para esta entrevista y estaba en, en Suecia. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. En Ujú. nombre de todos nuestros televidentes, el doctor Rodomiro Ortiz Ríos, doctor con grado obtenido en la Universidad de Wisconsin, biólogo de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, y hemos tratado el tema del agro peruano y su desarrollo sostenible en una primera etapa, una primera parte, porque van a haber seguramente más oportunidades. Gracias, doctor. Un abrazo hasta Suecia. Gracias, Néstor.